En cierta ocasión llamó Jesús a los 12, empezó a enviarlos de dos en dos, dándole poder sobre los espíritus malignos. Encargó que no llevaran nada para el camino, fuera de un bastón, que no llevaran pan, provisiones ni dinero, que podían llevar sandalias, pero no llevar dos túnicas, y decía: cuando se hospeden en una casa, quédense allí hasta que ustedes salgan de aquel lugar. Y si en aquel lugar no los reciben ni quieren escucharlos, sacudan de sus pies el polvo. Será una acusación contra esa gente. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versos 7 al 13. El discípulo no es más que su maestro. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 11 de julio, año 2021. El discípulo no es más que su maestro. Ese es un excelente criterio, es una buena propuesta, es una meta a cumplir, es una política muy buena para una persona que quiera ser un buen ministro de Dios, un buen representante de Dios, un excelente enviado de Dios. Enviado de Dios significa una prolongación del misterio de Jesús de Nazaret. Es la persona que recibe el mensaje de Dios, lo acepta, se convierte y participa de los poderes de Cristo. Eso significa un enviado de Dios. Y si una persona es un enviado de Dios, no puede estar por encima de Dios, ni puede creerse Dios, ni tampoco puede sentirse por encima de la sociedad, ni tampoco puede creer que es un privilegio y los demás no tienen el privilegio que usted tiene porque usted es un enviado de Dios. Es todo lo contrario. Es la persona que es testimonio de Dios en el mundo. La Sagrada Escritura enseña que es un enviado, hombres y mujeres que han aceptado el reto de la conversión personal como un principio fundamental para poder ser un enviado de Dios, que la persona se haya convertido, que haya un proceso de conversión, que siempre exista esa posibilidad. Porque es que no es tanto que la persona ya es un consagrado de Dios y es un enviado de Dios. El problema es que no está todavía convertido, pero es un enviado. Entonces por eso la Biblia seguirá insistiendo en la conversión personal del enviado y de esta manera poder prolongar la obra de Dios en el mundo. Si no hay la conversión, el enviado se queda muy corto y se convierte en tal vez un problema para la iglesia misma de Jesús de Nazaret. Los santos muestran la salvación de Dios. Ellos comenzaron a vivir ese proceso de conversión, enviados de Dios para darle ejemplo a un pueblo, a una historia y a una sociedad de una santidad de vida. También están las vírgenes, están los mártires que viven valerosamente el camino de la salvación. Y todos aquellos que quieran ayudar a que los demás también encuentren la salvación, entonces esos se convierten en apóstoles del Señor. Bien dice el Maestro en la Sagrada Escritura, en ese capítulo 6 del Evangelio según San Marcos, Él envió y los convirtió en apóstoles, llamó a los 12 y empezó a enviarlos de dos en dos. Los convirtió en apóstoles. El apostolado entonces muestra la gloria y la redención de Dios en el mundo. Y fija como en la definición de un gran apóstol, que es alguien que piensa más en la obra que está realizando que en sí mismo.
Esa es una excelente definición de apóstol. Apóstol es una persona que piensa más en la obra que Dios le está pidiendo y no se está mirando al espejo a ver cómo lo miran los demás. Porque es que usted no es Dios cuando está frente a los demás. Usted es un apóstol, un enviado de Dios y tiene que pensar más en que la gente se quede con Dios en el corazón de ellos y no se defraude del enviado. El Papa Francisco recomienda que cada persona bautizada en la Iglesia Católica debe discernir cuál es el camino de Dios, porque dice el Papa que todos estamos invitados a aceptar el llamado de Dios, es decir, salir de la comodidad y atreverse a llegar a las periferias que necesitan la luz del Evangelio. El Papa utiliza, hizo famosa esa palabra periferia. Periferia es llegar a los sitios donde casi muchos no les gusta ir, la periferia, la pobreza, la necesidad, los hermanos que padecen la drogadicción, las personas que son censuradas en la sociedad, las personas que nadie las quiere en la sociedad. Entonces dice el Papa, allá van los enviados, cuando se atreven a ir a la periferia y presentan el mensaje de salvación. Y así quedó escrito en esa exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, en el numeral 20, el anuncio gozoso del Evangelio para ir hasta la periferia. Y quien plantea las reglas del juego es el Hijo de Dios. El punto de partida es el envío misionero de los 12. La fórmula perfecta para cumplir esa misión es de 2 en 2, o sea, en comunidad. No hay personas solas para que diga que yo soy el rey o yo soy el mejor. No, de 2 en 2, hermanablemente, en comunidad, en una buena relación con los demás. La conciencia de cada persona es que no va en nombre propio, sino que es un testigo de Dios, un testimonio de Dios en el mundo. La forma como deben vivir esos testigos es que deben apoyarse, amarse e incluso corregirse. Así viven los enviados de Dios, se viven apoyando, se aman y se corrigen y se ayudan a mejorar. Hay una consigna muy buena para un enviado de Dios, para quien quiere seguir a Jesucristo, y es: si una persona se cree enviado de Dios y ya es un enviado de Dios, le gusta mucho ser enviado de Dios, entonces cuando entra a formar parte del grupo de los enviados de Dios, que es la iglesia, no se aceptan rivalidades entre esas personas. No hay envidia entre esas personas, no hay persecución, no hay hipocresía, no hay mundanidad espiritual, diría el Papa Francisco. No pueden existir guerras entre los enviados de Dios, porque los testigos aprenden a vivir como hermanos. Los enviados de Dios viven como hermanos. No se puede existir esa persona. ¿Quién puede trabajar en una iglesia, en una comunidad apostólica? ¿Quién puede trabajar en una comunidad parroquial con una cantidad de enviados cuando no se sabe ni confiar en ninguna persona? No sirve. Por eso dice que no se aceptan rivalidades entre los enviados de Dios. El auténtico discípulo tiene que ser un pescador de hombres, y toda vocación a seguir los caminos de Dios debe ser desde el orden divino, no personal. Una persona no se puede autoelegir y dice: no, es que yo soy un enviado de Dios. Lo que pasa es que ustedes no conocen, pero yo vengo aquí, yo soy un enviado de Dios. No, nadie se envía solo. Es de orden divino. Hay que leer la Biblia e ir a ese capítulo 12 del libro del Génesis o el capítulo 3 del libro del Éxodo para encontrar esas historias fascinantes. Encontrar una Abraham, por ejemplo, que aceptó el llamado a salir a una tierra nueva. Encontrar un Moisés que escuchó el llamado de Dios, vete, y lo envió. Encontrar a un Jeremías que escuchó la voz de Dios que le decía: irás donde yo te envíe. Quien representa a Dios se convierte en un testigo de Dios y nunca está por encima ni de Dios ni por encima de las demás personas. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.